Ok. Bueno, muy bien, 8:29 de la mañana. Vamos a volver a hablar un poquito de economía. Ricardo Delgado es economista, titular de la consultora Analítica. Y le pegó, así como los encuestadores últimamente no le pegan a nada, las Sí, consultoras también hacen sus propias mediciones respecto de qué pasa, qué va a pasar con la inflación. sí. Y en este caso había anticipado su consultora bien el número que resultó de octubre, finalmente 2,3. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, María. ¿Cómo les va? Bien. A ver, ¿qué balance hacen de este 2,3? Porque uno podría pensar, bueno, fue octubre, fue un mes movido, el mes de las elecciones, pero a la vez el gobierno para esta época del año decía vamos a estar en 1, no en 2. Sí, efectivamente. En realidad la inflación está viajando a una velocidad crucero del 2% mensual, décima más, décima menos, desde julio. María, para que tengamos en claro, julio y agosto fueron 1,9, casi 2, y a partir de allí el índice de inflación se ubicó por encima, unas décimas por encima de ese 2. El gobierno intentó, y lo logró por 2 meses, que la inflación bajara al 1,5, fue allá por mayo y junio de este año, producto de una estrategia, a mi juicio, equivocada de no haber juntado dólares, comprado dólares en el Banco Central en el momento que estaban los dólares disponibles, que eran los dólares de la soja, en el mercado, allá por el segundo trimestre del año, y eso le permitió al gobierno tener un dólar bajo para que la inflación bajara. Bueno, después pasaron las cosas que pasaron, que todos sabemos, y que muchos preveíamos, ¿no? En un Ujú. momento preelectoral, claramente la dolarización de carteras iba a venir, y el gobierno tuvo, bueno, que terminar, digamos, acudiendo al prestamista de última instancia, que es Estados Unidos, para estabilizar el tipo de cambio y encarar ahora sí un proceso de desinflación, o sea, de baja de la inflación, que va a ser más costoso para llevarlo al 1% mensual, digamos, en esos rangos, de manera estable a partir del año próximo. Cada uno, yo veía el otro día el número de Brasil, ¿no? Brasil tiene 3,7 anual, ¿no? Entonces, claro, no le estoy indignando esto a Milei porque hereda más del 200% de inflación, con lo cual la verdad es que la bajó mucho más rápido de lo que uno se podría haber imaginado originalmente. Y por ahí es más Sí. difícil ir de 2 a 1 que de, ¿no? Lo que Del pasó. 20 al 2, eso es así. A ver, por suerte, María, no hay experiencias en el mundo de altas inflaciones como las que tenemos muy pocos países, como la Argentina en particular, desde los años 90. Pero cuando uno estudia la literatura económica de los años 80 y los años 90, donde la inflación era un fenómeno global, no solamente en la Argentina, por supuesto también en Brasil, y en otros países de la región, se mostraba eso, ¿no? Que la desinflación es mucho más fácil hacerla del 20% que tenía Milei, por ejemplo, en enero del 2024, traerla al 2 que pasar del 2 al 1, porque hay Mensual, ¿no? varios mecanismos que siguen influyendo. Los precios de las tarifas en particular, los Claro. precios regulados, todavía tienen un recorrido por delante. Hay incertidumbre, más allá de la presencia de Estados Unidos en el mercado, de qué va a pasar con el dólar en los próximos meses, cuál va a ser la nueva regla cambiaria que el gobierno va a poner sobre la mesa, si es que efectivamente lo va a hacer, o si va a volver a cometer, a mi juicio, el error de apreciar, de abaratar muchísimo el dólar, con esta banda que crece al 1% mensual. En fin, digo, hay una enorme cantidad de todavía interrogantes para poder predecir el sendero, Sí. por lo menos en el mediano plazo, de la inflación. No, porque además el gobierno comprometido con seguir adelante con el ajuste fiscal, por un lado, continúa recortándole a los jubilados de la mínima, porque no ajusta el bono, con lo cual ya perdieron un 4% los jubilados de la mínima por ese componente que no le ajustan. Y quiere acelerar con la quita de tarifas, lo cual significa que los precios regulados suben por arriba de la inflación y además eso significa también menor ingreso disponible para las familias si los servicios suben más que la inflación promedio, sobre todo los sectores medios, ¿no? Sí, y eso te diría que también, de alguna manera, obviamente complica la recuperación de la actividad económica, que Claro. creo yo que es el delivery que tiene que venir en esta segunda parte del gobierno. Recordemos que
la recuperación que tuvimos en el segundo semestre del año pasado, que fue efectivamente una letra B corta, como el gobierno predijo, se debió básicamente porque la inflación bajó mucho y en consecuencia los salarios se recuperaron en términos de poder de consumo, pero además apareció el crédito. El crédito volvió a las familias, el crédito personal, en Ujú. tarjetas, créditos prendarios, el hipotecario volvió a surgir, cosa que desde mitad de año se frenó, con lo cual esos dos motores del consumo interno están Claro. apagados y hay que volver a encenderlos. Yo creo que el gobierno sabe esto y está atacando básicamente el tema Sí. crédito, tratando de bajar la tasa de interés. Claro, pero ¿cuánto margen queda para que las familias se endeuden? Si uno ve lo que está pasando, todos los indicadores lo Bueno, que muestran es que ya hay un estrés grande de endeudamientos. El INDEC demostró que hubo gente que el primer semestre vendió cosas o tomó crédito. Los niveles de incumplimiento, ¿no? Están en máximos históricos. ¿Cuánto margen hay para el endeudamiento también de las familias? seguramente menos margen que la segunda mitad del año pasado. Eso Claro. es notablemente así. Y probablemente esto indique que el año que viene tengamos una tasa de crecimiento bastante modesta en términos del producto, ¿no? Que esté en torno al 1,5-2%, cuando este año vamos a terminar algo cercano al 4, algo un poco menos del Pero 4. Con lo ¿cuánto cual, cayó el año pasado? el año pasado cayó 1,7. Ah, No fue ujú. una gran recesión la del 2024, no fue una gran recesión, pero ya veníamos de años, de 2 años consecutivos de caída, ¿no? De la Ujú. actividad. Entonces, el 23 también hubo una caída importante del PBI. Ahora, por eso, recuperar ingresos, recuperar crédito y recuperar, en consecuencia, actividad económica es el gran desafío para mí que tiene el gobierno, una vez que logre, y veremos de qué manera, estabilizar el mercado financiero y el dólar en Sí. particular. Pero no pareciera ser que es lo que tiene en agenda, ¿no? Pues si uno escucha la agenda, las reformas, a menos de la reforma laboral, a menos que digas, bueno, a través de la reforma impositiva va a haber más plata en el bolsillo de la gente, no sé. Bueno, eso lleva tiempo, hay que ver qué tipo de reforma Total. impositiva, qué tipo de reforma se logra. Sí, yo tengo la impresión que el gobierno cree que ordenando el mundo de los pesos, teniendo superávit fiscal, Ujú. quitando liquidez del mercado, van a aparecer los dólares, cosa que no aparecieron, por un lado, y por otro lado, los distintos sectores económicos, las actividades, las ramas productivas, van a hacer lo que el mercado decida que van a hacer. Ujú. Y eso, bueno, me parece que tiene alguna limitación, insisto, en términos de poder mejorar más o menos sensiblemente la calidad de vida de Claro. los habitantes, ¿no? Yo tengo la impresión que a veces el gobierno confía demasiado en el poder de asignar recursos que tienen los mercados, que vale la pena marcar Sí. que es así, Sí, esta pero idea de que que el mira la Estado... macro y poco la micro, como si fuesen cosas escindidas, no importa, esa es otra discusión teórica del mundo de los economistas, pero en todo Sí. caso que mira más los números de la macroeconomía que lo que le pasa a las familias. Sí, yo también creo que no hay que Sí. pensar en estas a veces regulaciones ingenuas, tontas o que son solamente protectivas, como otros gobiernos en el pasado intentaron, y que lo único que hicieron fue de alguna manera perjudicar al consumidor con precios más altos, ¿no? Creo que Bien. hay que encontrar un equilibrio. Los países desarrollados, los Ujú. países más serios en términos económicos, digamos, tienen estados que utilizan incentivos inteligentes para que los sectores productivos puedan crecer, puedan producir más y sobre todo generar, en el caso de la Argentina, empezar a generar, digamos, de manera más uniforme dólares de exportación. Claro, No bien. podemos pensar solamente en el gas y en el petróleo para resolver el problema macro de la Argentina. Ricardo Delgado, economista titular de la consultora analítica. Muchas gracias, Ricardo. Que andes bien, María. Buen Hasta día. luego. 8:37 de la mañana. Estamos desayunando, Guido. Estamos desayunando y le agradecemos a nuestros queridos amigos de Nucha Bakery por el desayuno de hoy. Regalá